Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Cierto que hoy juega la selección, ¿no? Hoy Hoy es juega la importante selección. fecha y por tener viva en la Copa América. Andrea González Nader, precandidata a la presidencia de la República, está con nosotros. Futbolera, Andrea, Claro, justo sí, estamos aquí en Venezuela diciendo, ¿a qué hora es el partido? a las Me 5 de encanta. la tarde. Perfecto, anotado. Sí, la ¿Qué verdad que tal ese pálpito? ese pálpito se sale siempre. La verdad es que la selección es lo que une a todo un país y nos hace acordarnos de que realmente somos mucho más las cosas que somos comunes que las diferencias que tenemos. Y une para bien y para mal, ¿no? Porque cuando ganamos estamos todos felices y cuando perdemos estamos al unísono calientes todos. Sí, pero sabes que yo no comparto esas críticas de que cuando pierden son lo peor y Sí, cuando ganan son lo máximo, ¿no? Un equipo uno tiene que estar en las buenas y en las malas. así es. Y es algo que vemos que en Latinoamérica pues es muy pasional, ¿no? Veamos en Sí, súper Argentina, ¿no? apasionante, claro. Entonces, realmente sí, yo creo que los chicos hacen su esfuerzo. Siempre se puede mejorar el tema de la dirección técnica. Recién va comenzando el director, veo que le caen a palo al pobre, pero vamos a ver, ¿no? Recién comenzamos. Le tengo fe, le tengo fe. Así somos, y en la política también. Así es. Y ahora que tú estás metida como candidata presidencial en apoyo o en alianza con Sociedad Patriótica. ¿Por qué con Sociedad Patriótica? Y algo interesante es que en realidad es generoso decir que un partido está en alianza con un movimiento civil. Ujú, Muchas personas que desconocen el tema del código de la democracia esperaban pues que nosotros participemos con un movimiento que fue creado hace 6 meses en las condiciones más duras, digamos, ¿no? Por supuesto que Fuerza Valiente es un movimiento civil que representa muchas cosas, pero no tiene ninguna representación jurídica en el CNE. ujú. Entonces, cuando tú hablas de alianzas, normalmente hablas de dos listas que están inscritas y pueden llegar a una alianza. En este caso, hemos encontrado el espacio en Sociedad Patriótica para presentar este plan de gobierno para el Ejecutivo y ellos tienen muy estructurado el tema del legislativo. Entonces, realmente ha sido, te juro, ha sido un gusto, ha sido un guante sentarnos con propuestas en mano y darnos cuenta que estamos exactamente en la misma línea. Entonces, Sociedad Patriótica no es el vehículo, porque hay candidatos que se han presentado en elecciones con unos números de partido que solamente son el número, es decir, les presto el partido, usan mi partido O lo porque compran a veces. sí, no quise decir eso, Vamos pero a dejar eso ahí. este Pero no es el caso de que esto es no, un no es vehículo. el caso. Tengo muchas cosas en común con una persona que tiene una visión de sostenibilidad desde la Asamblea Nacional. Recordemos que él, incluso con el tema de la guayusa, logró mucho al electorado juvenil posicionarse como alguien sostenible y que conoce de la selva, conoce de nuestros recursos naturales. Yo como ingeniera en medio ambiente y con la campaña que el año pasado hicimos con Fernando Villavicencio, tuvo mucho de ese tinto de sostenibilidad. Ya, Incluso, tomando en cuenta que Fernando venía, perdón, del sindicalismo petrolero, mucha gente recién en esta campaña conoció el lado sostenible que él tenía, el conectado a la naturaleza, el poeta que en Machala se inspiraba con las plantaciones de banano. Entonces, hay mucho en común, en realidad, con el tema sostenibilidad y cero tolerancia con la corrupción. Entonces, vamos de la pero mano. veamos los contras, porque Ujú. Lucio Gutiérrez tiene muchos contras. No terminó su gobierno, se cayó, dijo que era un dictócrata, hizo muchas cosas que le costaron poder terminar su mandato. ¿Esos pueden pesar o no en una elección? Yo creería que no, porque no estamos hablando de un Lucio Gutiérrez de candidato a la presidencia, Ujú. estamos hablando de un Lucio Gutiérrez que con esa experiencia ahora está en el legislativo y ojo, en mi opinión, respeto a las de otros, es uno de los pocos asambleístas que no se ha vendido a estas agendas de impunidad, de intereses personales o de corrupción que tienen tomada la asamblea. La asamblea, si mal no recuerdo, está en 32% de aprobación. Casi vamos a terminar como la asamblea anterior que, citando quien fue mi compañero, era una tarea de impresentables. Es importantísimo. Y mira, de los errores se aprende. Él aprendió muchísimo de sus errores y yo también de la campaña del año pasado. Nosotros armamos un equipo legislativo, casi 34 asambleístas, cuyo líder iba a ser un poco el ejecutivo. Cuando pusimos a Patricio Carrillo con mucha pena, él nunca se pudo sentar. No hubo un líder de bancada y la bancada se rompió. En este caso, este proyecto comienza con un asambleísta nacional que ya lleva el liderazgo, que ya se sentó, que está ejecutando. Entonces, son detalles que tal vez la gente no percibe en el largo. Y algo interesante es que la gente tiene memoria para hace 20 años, efectivamente, Sí. pero recordemos que nuestro actual presidente es un presidente joven, ajeno a la política, se lanzó para la lista 35, que era bastante polémica, tomando en consideración estos vehículos que se pueden utilizar para proponer un nuevo plan.
Y pues el año pasado, cuando nosotros salimos con Construye, también fue polémico, porque Fernando, pues en su momento también denunció el tema de los hospitales. Siempre es complejo. Yo le decía con cariño a la gente, yo creo que soy una veterana de guerra en el tema de las campañas electorales, porque nos ha tocado durísimo. Entonces, realmente, con todas las críticas que son válidas y las abrazo cuando vienen desde la parte constructiva, el Lucio Gutiérrez de hace 20 años no es el mismo ahorita. La Andrea González de hace 11 años no es la misma ahorita. Y el Fernando de Vicencio con el que yo me lancé en una campaña tampoco es el Fernando de hace 20 años. Uno evoluciona en la política y es hacia donde va. De los errores se aprende y es algo que estamos tomando con mucho cuidado para esta campaña. Son las 8:31, estaba hablando con Andrea González, precandidata presidencial. Andrea, buenos días. Y uno de los errores que usted admite que han cometido, o que usted ha cometido, ha sido aliarse con el movimiento Construye en las elecciones anticipadas, en las elecciones pasadas del 2023. ¿Por qué lo menciona como un error? ¿Qué pasó con Construye? Y bueno, ¿cómo plantea a futuro todas las alianzas y todo lo que va a realizar para esta candidatura? Bueno, para muestra un botón, vemos lo que pasó con la bancada. Nosotros no pudimos llegar ni siquiera al debate. Yo tuve un CNE que me prohibió absolutamente toda participación como un binomio en las circunstancias más trágicas, no para Andrea González, para la democracia del país. Tomando ya ese sistema, cuando logramos meter casi 30 y pico de asambleístas, ya vemos los resultados. Fue un error porque no hubo un líder de bancada, porque no hubo una trazada clara de cómo lograr esos objetivos. Tú puedes sentarte en la mesa y decir, ok, el objetivo es la anticorrupción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí está el pescado del encebollado, como le digo yo. Entonces, el error de haber salido con Construye, la muestra es la ruptura de la bancada, la muestra es el desvío de justamente estos objetivos que se deberían haber alcanzado como un grupo político. Lo que sucede después con gente buena, después gente buena incluso se afilia con Sociedad Patriótica. Recordemos, esto fue en enero porque ya veníamos en conversaciones y algo que la gente desconoce es que la primera opción para el binomio del año pasado fue Sociedad Patriótica y luego nos fuimos con Construye. Fue un error porque los hechos lo demuestran, la banca no funcionó, no se posicionó como una fuerza política que realmente promueva la gobernabilidad. Creo que se instauró como una oposición férrea desde el día uno, cosa que realmente no entendíamos porque íbamos pro gobernabilidad, pero de esos errores se aprende y es justamente en ese sentido que hemos buscado una bancada legislativa que tenga un líder bien establecido. Ahora, eh, ¿cómo sobrevivir, ya que empezamos la arena política electoral para febrero? ¿Cómo poder salir adelante con una candidatura en medio de lo que se está viviendo y de lo que sabemos que se puede venir? Tenemos por un lado al presidente Novoa fijo en la búsqueda de ser elegido. Eh, Habrá alguien del correísmo, sin duda. Parece que ellos, Y no uno, ojo, no juegan solo con titulares, juegan con suplentes. y esos suplentes, lo que no sabemos si es que les van a perjudicar o no les van a perjudicar, Creo que es o es un para hacer reto. qué. Es para hacer qué. Yo sé los nombres que tú dices que pueden ser los suplentes, que van por otros lados. Sí, Hablando incluso desde Guayaquil, así en es. concejalía de Y Guayaquil. por eso uso de manera un poco graciosa el tema de será un gran reto, porque bueno, yo tengo un alcalde en Guayaquil que fue elegido por RC5, pero trabaja con los dirigentes de PCC y ahora va a salir por reto. Exacto. Entonces, eso ni con Alcacézar te cae bien, por si acaso, Ok. esa mezcla. ¿Y cómo lograr que esta candidatura pueda salir adelante? Bueno, esta candidatura ya está saliendo ¿Es adelante. suficiente el acuerdo con Sociedad Patriótica? Porque siempre se habla lo que nunca se consigue, lo que Ujú. nunca se termina haciendo. Claro. Buscar un frente de unidad para poder hacer frente a las candidaturas más fuertes. Bueno, un poco sentimos que hemos, como este término ya me está cayendo un poco mal, pero pateado el tablero electoral. La idea no era patearlo, era abrirlo. Creo que hemos puesto un poco en jaque a las otras listas que están buscando, como vemos, alianzas entre todas las izquierdas y todas las derechas, que una fama terrible tienen para el electorado, porque la derecha jamás trabajó por la derecha y la izquierda tampoco ha trabajado por la justicia ambiental. Entonces, estamos abiertos a todas las alianzas locales, los proyectos que se puedan hacer. Mira, te soy sincera, nosotros conversamos con por lo menos unas 5 propuestas de listas, los pocos que hay de limpio, lo que no tiene casos de corrupción, y este fue el lugar donde encontramos la mayor libertad para ejercer este proyecto, justamente mayor libertad para poder sumar gente a este proyecto. ¿Quién va a ser el candidato a la vicepresidencia? ¿Será de Sociedad Patriótica? No, ¿Lo pondrá Lucio Gutiérrez? no. No, y hemos aprendido, y creo que los candidatos, si no aprendieron la lección el año pasado, estás destinado a tropezarte con la misma piedra dos veces. Aquí estuvo Lucio Gutiérrez hace 2 semanas y yo le preguntaba lo mismo que le voy a preguntar a usted. Sí, Uno piensa que cuando un expresidente está atrás de una candidatura o apoya una candidatura, podría ser, decíamos cuando Cintia Viteri, si Cintia gana va a ser una presidenta con jefe.
¿Andrea González sería una presidenta con jefe? No, imagínense, yo si había alguien con quien compartíamos este plan de gobierno, fue con quien yo fui binomio el año pasado. Y Lucio Gutiérrez ha dejado muy claro, él es una persona que le da espacio a la gente nueva. Me gustó mucho cómo lo puso y le agradezco mucho lo lindo que lo dijo. Andrea tiene luz propia y eso queremos que ella brille. Los errores se aprenden y los aciertos, por supuesto que también. Hablan mucho de las cosas malas del gobierno de Lucio Gutiérrez y no quiero regresar a 20 años atrás, pero hubo cosas buenas. La producción del barril de petróleo llegó al máximo y se construyeron hidroeléctricas que sí sirven. Entonces, hay que, de lo bueno, aprender. No es una persona, debemos recordar que en la ley, ejecutivo y legislativo son totalmente Él va a ser independientes. candidato a asambleísta nacional. Claro, él es nuestro líder de la bancada, el primer asambleísta nacional. Y ojo, es interesante que las propuestas de él y que él está trabajando Pero ahorita, no tiene bancada, Lucio Gutiérrez, eso tenemos que quedar claro. Es un partido que está vigente, es un personaje político, es un expresidente, pero que no tiene una base muy grande no de llegamos a apoyo los electoral. 14, que es la bancada No ha oficial. tenido éxito electoral. Hoy fue elegido asambleísta y en las otras veces que intentó no llegó. Es decir, no tiene una fuerza electoral grande de sociedad patriótica. No, en estos Existe, momentos ha bajado un poco, pero te cuento que cuando hubo la partición de la bancada como tal, un grupo de los independientes, o sea, se sumaron al grupo de independientes como tal, dentro de los que estaba Lucio Gutiérrez. Entonces no llegaron a los 14, porque formalmente para que sea bancada tienen que ser 14, pero sí hay un grupo, porque, pues, pongámonos a pensar, cadena perpetua para violadores y asesinos, ¿quién en su sano juicio no estaría de acuerdo con eso? O que no participen asambleístas con grilletes y glosas. ok, Entonces sí no hay una bancada definida. no hablemos de sociedad patriótica, hablemos del proyecto político con tres cosas puntuales porque se nos va el tiempo. Por Buenazo. ejemplo, si Andrea González es elegida presidenta, ¿cómo resolvería la crisis eléctrica que tenemos? Porque cada vez tenemos más déficit de energía y Coca-Cola Sinclair seguramente, lamentablemente, saldrá de operación definitivamente En en unos el 3 gobierno años. que viene. No, en el gobierno que viene, le dan 5 años, Eres muy bueno, dicen que 2. eres muy optimista. Lo de Coca-Cola Sinclair es probablemente la tragedia más grande que ha tenido el país. No hay manera de arreglarla. Con el tema de sedimentos vamos pues Sí. a lo peor. Invertir miles de millones de dólares en una represa que fue construida con sobreprecio en un lugar donde nunca debió ser. Y nos podemos quedar horas hablando de lo mal que está producido Coca-Cola Sinclair, pero hay que buscar soluciones. La propuesta inmediata, dañina para el medio ambiente, son las termoeléctricas que ya vemos que están funcionando, que causan contaminación, daño, enfermedades, pero es lo que hay y es lo emergente. Lo segundo que se puede hacer en mediano plazo son generadores solares locales. Tú no vas a hacer una gran planta de energía solar para que se distribuya por todo el país, pero sí puedes llegar a los lugares donde se necesitan y hay la tecnología. ¿Qué es lo triste? La verdadera solución para este país es la geotérmica. Tenemos tantos volcanes activos que es impensable que Ecuador todavía no haya podido invertir. La Universidad de San Francisco tiene una tesis donde se abre todos los estudios del potencial geotérmico que tiene el país. El resultado de esa tesis te dice que el motivo por el cual no hemos invertido en energía geotérmica es por las leyes, porque nuestras leyes le complican a cualquier empresa privada, nacional o internacional, entrar al sector eléctrico a competir. Entonces, no es cuestión de que no hay fondos, no hay energía o no hay de dónde sacar. Es que en esta constitución que fue hecha por delincuentes, nunca vamos a poder ganarle la guerra a los delincuentes porque estamos jugando con sus reglas. El sector energético necesita en primer lugar una depuración profunda. El energético y el petrolero tienen enquistados eh, sistemas de corrupción que han visto ir y venir presidentes, por si acaso, y no se los toca. ¿Cómo puedes sacar tú esta burocracia corrupta a través de la tecnología? De lo contrario, no hay manera de sacarla. Entonces son dos fases. La primera, eliminar a todos los corruptos y yo dejo la puerta abierta, no creo que es 100% real, pero sí creo que hay gente dentro del sector eléctrico trabajando para una narrativa política. Creo que se lo estaba mostrando. Entonces, son dos cosas que tienen que ir simultáneamente. Eliminar toda la corrupción que tiene el sector eléctrico y abrir por fin la inversión a geotérmica. Los invito a leer a todos esta tesis de la San Francisco. La cantidad de potencial que tenemos es impresionante. Importante, Andrea, hablando bueno, de un futuro gobierno, es importante la gobernabilidad y hemos visto que esa ha sido una de las piedras del zapato de muchos presidentes, cómo lograr una gobernabilidad, por ejemplo, dentro de la asamblea para que el país pueda caminar, para que se aprueben los proyectos de ley y demás. Usted ha puesto líneas rojas con RC y con PSC, por ejemplo. Así ¿Cómo es. lograr esa gobernabilidad entonces? Creo que el electorado también va a trazar esas líneas rojas en estas elecciones. Dirán que son muy positivas o tal vez que tengo mucha esperanza, pero yo creo que los casos de Metástasis y Purga
No hay manera de tapar el sol con un dedo. Y sobre todo, la gente de la costa no ha visto un cambio, ni asambleístas que luchen por su seguridad. Nos matan, nos violan, nos roban, el territorio ya no es nuestro. Ya no hay esa esperanza o esa desconexión de, bueno, el asambleísta que está allá, si no hace nada por mí, igual yo veo cómo me las arreglo. Ya es personal. Entonces yo sí creo que va a haber un voto castigo y efectivamente con las dos fuerzas que estamos tratando de posicionar y algún otro candidato que no pertenezca a las filas de la corrupción, ya no habrá una mayoría en la asamblea que trabaje para comprar jueces, para los habeas corpus, para desaparecer celulares, o sea, son GDOs políticos, no son partidos, son GDOs políticos. Creo que la gente sí ha interiorizado eso y a pesar de que hay un grupo en negación, porque ni siquiera creo que eso es coludido, creo que es negación, yo sí creo que vamos a ver una mayor bancada de aquellos partidos limpios y eso va a poder permitir una mejor gobernabilidad. De lo contrario, si volvemos a tener una tarea de impresentables, se tienen que llegar a acuerdos puntuales, porque yo sí creo que tienes que llegar a acuerdos puntuales para sacar adelante las leyes. 5 leyes aprobadas económicas en menos de, ¿qué? 2 meses, más o menos. Te habla de lo que se puede avanzar con un acuerdo. Ahora, poco más y nos vetan hasta el estado de excepción, que es una locura. Para mí es antipatria vetar un estado de excepción desde la Corte Constitucional cuando el país está en guerra. Es toda esta narrativa, porque no solamente la gobernabilidad viene con la Asamblea, sino también con una Corte que te permita gobernar. ¿Y cómo combatir la inseguridad? Porque vamos a llegar complicados. De todas maneras, a mayo del 2025 vamos a llegar con índices altos de inseguridad. Para mí una medición era cómo vamos a salir los candidatos. Si los candidatos teníamos que salir todos de nuevo con chaleco, con casco, con todas las cosas, no habían mejorado, sino que habían empeorado. Yo tengo una visión del tema de seguridad y quiero un poquito ver si me dejas que no se tome como regionalismo, porque no es regionalismo, es estrategia de guerra. Ecuador está en guerra, ¿cierto? Todos lo sabemos, el mundo lo sabe. Pero la guerra geográficamente se ubica en la costa. ¿Por qué? Por el acceso geográfico y por el mar. Ellos mueven por el mar. Lo única otra cosa ilegal que sale, que no es por vía marítima, es la minería ilegal que se mezcla y sale por tierra, por avión. Todo lo demás sale por el mar. Bueno, pero entra por las fronteras también, ¿no? Colombia y Perú. Ajá, pero sale por el mar. Yo creo que hemos tenido un error de estrategia. En Ecuador, en lugar de prevenir que no entre la droga sin control ninguno en el mar, deberíamos cambiar la estrategia y aplicar en Ecuador lo que no sale, no entra. ¿Por qué? Porque tenemos 20 años tratando de controlar frontera norte y frontera sur y creo que los resultados son obvios. Hemos perdido total control marítimo. Pero ahí tú estás diciendo que Ecuador solo es tránsito todavía. Y ya creo que dejó de ser tránsito para ser productor. Tenemos unos lugarcitos de producción, pero obviamente Colombia nos gana mucho más con la producción. Y ojo, a esto se le suma que no solamente los GDOs reciben dinero por el tráfico de drogas, trafican niños, trafican animales, trafican madera, trafican aletas de tiburón y minería ilegal. Y todo eso busca la salida. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros perdimos el territorio marítimo, los manglares, todo eso? Por Dios, en Esmeraldas hay submarinos y no son de nuestra armada, ¿no? No, Entonces ahí te das cuenta de que en el mar nosotros estamos con unas lanchas rápidas buscando a ver si hay alguien que parezca que está transportando droga y los otros están con radares y submarinos y quizás ya tienen túneles como el Chapo. O sea, es impresionante y no creo que es falta de conocimiento, sino tal vez miedo o que están amenazados. Pero si Ecuador no recupera el mar, jamás vamos a ganar esta guerra, porque es el mar donde ellos se mueven. En el momento que tú les quites el poder de sacar por el mar, ¿para qué van a meterlo? Así de sencillo. Es el cambio de estrategia que se necesita, porque la guerra geográficamente, por el exceso de territorio y por donde sacan, es en la costa del país. Y seamos sinceros, de los 5.972 muertos del año pasado, ¿qué porcentaje fue en la costa? totalmente. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero esperamos que conforme avancen los meses podamos tener más oportunidades de seguir conociendo lo que Andrea González le propone al país para las próximas elecciones.